Muy buenos días. En el siguiente mapa conceptual presentaremos una síntesis sobre la teoría curricular y el currículum nacional, explicando los elementos principales que organizan el proceso educativo y cómo estos se relacionan entre sí. Para comprender, ¿qué es un currículum? Un currículum educativo es un plan que guía los procesos de enseñanza y aprendizaje, define los objetivos, los contenidos, la metodología y las evaluaciones dentro de un enfoque pedagógico. Durante los años, el currículum ha pasado por varias etapas. Primero, en la época prehistórica, la educación se transmitía de forma oral y práctica. Luego, en la época de la transposición, se empezó a organizar el conocimiento muy influido por la Iglesia. En la época del realismo, la educación se volvió más útil y basada en experiencias reales. Después, en la pragmática, se destacó el aprender haciendo. Más tarde, el tecnocratismo ordenó el currículum con objetivos y evaluaciones muy estructuradas y hoy en la profesionalización el currículum es flexible y considera la diversidad y el rol del docente. A su vez, el currículum va acompañado de la mano con la evaluación, ya que este es un proceso sistemático y continuo. Su función es verificar que lo que enseñamos cumpla con los objetivos educativos y responda a la necesidad del entorno. Al igual que el currículum, la evaluación ha pasado por una evolución histórica. La primera generación se centraba en medir usando pruebas y test para identificar las fortalezas y las debilidades. La segunda introduce la evaluación como un proceso sistemático, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, profesionalizando la medición educativa. La tercera generación incorpora el juicio profesional interpretando los resultados y la cuarta entiende la evaluación como un proceso participativo, reflexivo y formativo. El currículum se organiza en distintos niveles y tipos que permiten orientar el trabajo educativo desde lo más general hasta lo más específico. Y en este mapa conceptual te explicaré cada uno de ellos. El número 1, macrocurrículum, define lo más general del sistema educativo. Incluye leyes, objetivos nacionales y contenidos transversales y marca el marco legal y orientador para todas las instituciones educativas. El número 2 es el mesocurrículum y corresponde al proyecto institucional de cada establecimiento y considera las estrategias, los recursos y la planificación interna de la institución. Así también adapta las orientaciones generales a la realidad del centro educativo. Y en el número 3 tenemos el microcurrículo. Es el nivel más concreto y se refiere a la unidad de aprendizaje, programación y evaluación diaria. Organiza lo que pasa directamente dentro del aula. Y en nuestro cuarto recuadro, después de revisar la estructura del currículum, podemos avanzar y ver que este se representa en diferentes formas o tipos. Número 1. Currículum oficial. Es lo que define el Estado, las bases, los planes y programas. En el número 2 tenemos el operacional, es lo que realmente se hace en el aula. En el número 3 tenemos el currículum culto, y es todo lo que se aprende sin estar escrito, como las normas y los valores. En el número 4 tenemos el extracurricular, y este implica todas las actividades fuera del plan formal, como talleres o deporte. Y en el número 5 encontramos el currículum nulo. Estos elementos del currículum deliberadamente no tratados, lo no aplicado o desarrollado. Ahora que ya vimos los tipos de currículum, podemos avanzar hacia otro aspecto clave: las teorías y los paradigmas que influyen en cómo se entiende y se aplica el currículum en Chile. En la número 1 tenemos la teoría técnica y su característica es un enfoque positivista centrado en objetivos, resultados y medición. Y en el sistema chileno se reflejan evaluaciones estandarizadas como el CIMSE y metas de aprendizaje. En la número 2 tenemos la teoría crítica y sus características es que ve al currículum como una construcción sociocultural. Esta teoría busca cuestionar y transformar la realidad educativa y en el sistema chileno está presente en programas de inclusión y enfoques de diversidad. Y en el número 3 tenemos la teoría praxeológica.
La característica de esta teoría es que el currículum, entendido como herramienta para la transformación social, valora la reflexión y la práctica docente. Y en el sistema chileno aparece en proyectos educativos y en la planificación pedagógica más contextualizada. Ahora, además de las teorías curriculares, es importante considerar los paradigmas educativos, que son los enfoques desde los cuales entendemos cómo se aprende y cómo enseñamos. Y a continuación realizaremos una breve explicación de los paradigmas educativos en Chile. Número 1. Paradigma conductista. Este se centra en las conductas observables y el aprendizaje ocurre por repetición, refuerzo y resultado. Como ejemplo, en Chile tenemos las tradiciones de las evaluaciones y la planificación por objetivos. En el número 2 tenemos el paradigma constructivista. Se enfoca en que el estudiante construye su aprendizaje a partir de experiencias previas, favorece la participación activa, el descubrimiento y el sentido de aprendizaje. El ejemplo en Chile son las bases curriculares actuales y el trabajo por competencias. Y como último tenemos el paradigma sociocrítico. Este ve la evaluación como herramienta para analizar, reflexionar y transformar la realidad. Promueve la participación, el pensamiento crítico y la justicia social. Y como ejemplo en Chile tenemos los programas de inclusión, equidad de género, educación ambiental, ciudadanía, entre otros. Gracias por escuchar. Esperamos que esta presentación haya sido clara y útil. Y este equipo ha sido conformado por Evelyn Grandón, Bianca Barruetos, Rosa Matías, Inocencia Alcalá y Yesenia Alvarado, estudiante de educación parvularia en la Universidad Viña del Mar.